¿Existe un arrepentimiento mayor que el de haber hecho algo no deseado ni querido? Sí, existe el arrepentimiento de no haber hecho algo deseado y querido. Pocas cosas pesan tanto como vivir con el reproche interior del ¿y si hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Diseñar una carrera y una vida va más allá de tener opciones y alternativas. Implica descubrir tu propósito de vida. Requiere también tu habilidad para tomar decisiones, la mejor posible, con las herramientas e información que tengas en ese momento. Una vez que tomaste una decisión, es fundamental vivir con ella, manteniendo la convicción que es la mejor elección que podías tomar en ese momento. Quizá estás en uno de esos momentos de revisión de tu vida. Siempre hiciste lo mismo. Necesitas un cambio, pero ¿por dónde empezar? Puede que como a mí te gusten los cambios o puede que te den miedo, que la incertidumbre por no saber lo que viene te paralice. Soy Claudia Ferrara, creadora de Caminar con Propósito, y mi propósito es acompañarte a descubrir el tuyo, a resolver el dilema de cómo diseñar la siguiente etapa de tu vida. Cada vez somos más en esta tribu en la que vamos por lo que deseamos. Y como suelo compartirte, aunque el camino sea de rosas, las rosas también tienen espinas. Y eso aplica para todas las personas. Por eso se ha convertido en mi propósito acompañarte en cada episodio con herramientas y estrategias para dar los primeros pasos. Conozco el camino y quiero que te sea más fácil. Y antes de seguir, te pido que si estás en Spotify o en otra plataforma, le des clic a las 5 estrellas y al botón de seguir. Me ayudas a crecer y a compartir. Así otras personas también pueden beneficiarse. En el episodio de hoy te quiero compartir la entrevista que nos hicieron Luis María Portilla, Luisma y Aitor Echevarría Hernández en España, en Madrid, en ocasión de mi viaje a España para recibir un premio por este proyecto que empezó como una idea con un propósito muy claro, muy claro: unir generaciones en el emprendimiento. Y ese propósito tan claro que tengo desde el principio, que es acompañar a las personas a descubrir su propio propósito. Este viaje lo vivo como un hito importante en una primera etapa, desde que me fui de la empresa antes de la pandemia, todo el recorrido con personas tan hermosas con las que hemos hecho proyectos tan hermosos y de tanto crecimiento, desde los recreos de los sábados, eh, el programa de transformación de hábitos. Si hay algo que estoy muy contenta es de que el hubiera no existe. Ese hubiera de la cita del principio, que la tomé de un libro que me acaban de regalar en España. ¿Existe un arrepentimiento mayor que de haber hecho algo no deseado ni querido? Sí, sí. El arrepentimiento mayor es el hubiera. Es el hubiera. Por eso insisto tanto en la importancia de descubrir tu propósito. No es fácil descubrir tu propósito, en especial cuando sos más grande. Es como aprender un idioma de grande, como aprender a nadar de grande, aprender un deporte de grande. No es fácil descubrirlo, aunque una vez que lo haces, se convierte en tu brújula. La brújula que te guía constantemente en absolutamente todo lo que hagas. Entonces, hoy te quiero compartir esta entrevista que Luisma y Aitor nos hicieron a Silvia y a mí, y
esta gratitud que siento por este camino emprendido, este camino que realmente va teniendo tantas rosas y las espinas. Aprendo cada día o a sortearlas o a aprender de ellas. Te aseguro que vale la alegría comenzar este camino. Espero que disfrutes tanto como yo este episodio podcast, esta entrevista que Luisma y Aitor nos hicieron a Silvia y a mí. Three, two, one. Here we go. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Estamos una vez más, y ya van unas cuantas, en Aprendimiento, el podcast para emprendedores y las mentes inquietas de Luisma y Chevita. Aitor, ¿cómo estás? Siempre bien. Estoy contento, ¿eh? Hoy un poco emocionado. Tenemos, yo creo que dos referentes en el mundo del emprendimiento, del habla hispana, además. Estoy contento y emocionado. Bueno, Silvia Mazzoli, además, directora de programas de emprendimiento en la EOI, mentora. Ha trabajado en revistas de colaboradora como experta en emprendimiento. Claudia, en una extensa carrera en Ford, en diferentes puestos, el departamento legal, la parte de operaciones, marketing. Desde hace unos años se decidió a emprender y bueno, la verdad que tienen un proyecto entre manos muy interesante que nos van a contar ahora. La gente adecuada para este podcast, expertos en emprendimiento. Este es su lugar. Bienvenidos al podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor, Luis, encantadas de estar aquí hablando de nuestra pasión, el emprendimiento. O sea, podemos estar aquí horas y horas y horas hablando de todo. Así que felices de estar aquí. Felices de estar aquí y sobre todo, bueno, en mi caso, haber venido desde Argentina para... Pero no para el podcast, ¿no? Nos sentiríamos muy halagados. Además para el podcast, ¿por qué no? Vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí, pero realmente sí. Muy contentos y muy agradecidas de estar en el podcast de ustedes. Qué bien. Fenomenal. Pues, yo creo que, Silvia, puedes hacer una introducción de tu extensa carrera como mentora, como directora de programas de emprendimiento. Uh-huh. ¿Nos puedes contar esos 25 años? Hay una cosa que para mí es muy fácil, que es que yo siempre me he sentido emprendedora, es mi vocación emprendedora. O sea, yo soy una emprendedora vocacional, en el sentido de que ya desde muy joven yo sentía la llamada del emprendimiento, sin saber que era tal y que se llamaba tal y luego cómo se hacía y qué se hacía. Pero a mí me gustaba, o sea, yo me crié un poco con la idea, siendo adolescente, siendo muy joven, un poco con esa idea de quiero ser mi propio jefe, quiero montar algo mío, o sea, y veía, y luego yo trabajé por cuenta ajena unos años en varias empresas, en comercio exterior, porque yo soy licenciada en lenguas extranjeras, con lo cual trabajé mucho también, trabajos part-time, así como intérprete, como azafatas también de congresos, de ferias, aprendí muchísimo del mundo comercial. Con lo cual, claro, también trabajé en empresa, pero simplemente no encajaba. Ni en una ni en otra. Era buena empleada, cumplía, pero dentro de mí el propósito no encajaba. Los que somos mentores nos dedicamos a ello porque pensamos que podemos ahorrar algunos errores de los que ya hemos cometido.
Entonces, o sea, no es ser presumido, es que yo sé mucho, no, yo sé mucho de dónde he fallado. Y he fallado a veces en cosas tan elementales que si puedo evitar a vosotros, a la persona que emprende, un error que es que estoy viendo, que es, ¿sabes?, del libro. Y entonces, a partir de ahí es cuando me hice formadora, me especialicé, estudié muchísimo, me formé mucho en marketing, que es mi otra pasión, con lo cual yo sigo siendo formadora de marketing para emprendedores, y hoy fue una de la considero mi casa porque realmente fue una de las instituciones que no fue la primera, y no lo digo como crítica, pero bueno, yo era muy joven en aquel entonces, los profesores peinaban canas y... En fin, no fue la primera, pero sí que luego enseguida me acogió como una madre, ¿no? Como una madre en mis primeros pasos en la formación, y a partir de ahí no he parado, con lo cual sí es cierto que llevo unos 20, yo empecé en el 1998, empecé con la formación, con lo cual sí que ha llovido desde entonces. Y ahora sigo con lo cual quiero decir que al final, claro, todo gira alrededor del emprendimiento, de esa pasión que yo tuve en su momento y alrededor de la cual se ha desarrollado toda mi vida, no solamente profesional, sino mi vida personal. Es un poco... No sé si he soltado un rollo. No, para Estabas hablando, yo estaba pensando en algunas cosas, y esto es un guiño que te quiero hacer por una cosa que ha dicho Silvia. En la entrevista en la que hablábamos sobre por qué íbamos a trabajar, recuerdo que yo le pregunté a Aitor, oye Aitor, ¿tú por qué vas a trabajar? Y entonces él respondió una cosa que es, yo voy a trabajar para dejar un legado. Y te lo digo porque esto luego la gente me ha parado no por la calle, pero sí en el trabajo una persona que nos sigue y me ha dicho, joder, eso que dijo tu compañero me ha llegado mucho. Y yo lo hilaba con lo que decía Silvia de, es que a mí me faltaba algo, yo necesitaba algo más. Y entonces yo enseguida pensaba en es que yo necesito crear ese legado. Me parece muy, muy bonito tener esa inquietud más allá. Totalmente. Y a mí que me gusta sacar como siempre determinadas palabras de las entrevistas, ya tenemos en la mochila curiosidad, observación, trabajo. Sí. Yo creo que después de escuchar a Silvia vamos a añadir la generosidad, ¿no? Porque hablaba de entregar al emprendedor ese libro de errores para que no lo repita, ¿no? Un acto de generosidad o de bondad, que al final yo creo que en cualquier actividad es necesaria y a mí me ha encantado escucharla y decir, pues mira, yo con un acto de generosidad entrego mi experiencia que viene detrás para que sea más rápido que yo o más eficiente. Yo creo que se aprende mucho fallando, y nos cuenta que era una cosa que hablábamos fuera de cámaras. Sí. Se aprende mucho fallando, y para fallar necesitas años y necesitas experiencia. Pero si tienes la suficiente humildad de escuchar a los que ya han fallado o se han tropezado en el camino que tú quieres transitar, como decía Silvia, tú puedes ir más rápido. Totalmente. Así que, bueno, un placer. Bueno, y Claudia... Total. Mi camino es más reciente en el emprendimiento, y yo la escucho a Silvia con esta pasión que pensé que no iba a sentir en relación al emprendimiento, porque cuando terminé el colegio secundario, siempre digo que yo elegí estudiar Derecho, soy abogada, mi primera carrera universitaria es ser abogada, estudié Derecho, hago el chiste como podría haber estudiado al revés, no porque no me haya gustado la carrera, pero no es como sentir esa pasión, ese idilio que vos mencionaste, ¿no? Ese sentir que estoy enamorada de lo que hago.
Y entonces mi vida se convirtió en una búsqueda de esa vocación. Y así es como, y además en el trabajo en relación de dependencia, me parecía que el trabajo en relación de dependencia era la seguridad absoluta, eso que te aseguraba para toda la vida. Loquísimo, porque lo pienso hoy, que mi vida se ha convertido en un constante cambio. Ejercí como abogada 17 años, trabajé en empresa financiera y después entrando a la automotriz, a Ford, que ya había empezado a estudiar otra carrera universitaria en esta búsqueda constante de que no sabía todavía la palabra propósito, de mi vocación, todavía no me había topado con la palabra propósito. Por eso creo que me encantan tanto las palabras, porque a medida que las voy descubriendo es como que se me abre un mundo de posibilidades. Y entro y esta es una empresa que te da la posibilidad de ir cambiando de posiciones. Quizás un poquito más raro para las que entran en área legal, porque es un área un poquito como más como cuadradita el área legal, ¿no? Pero bueno, yo dije, voy a aprovechar esta oportunidad de cambiar de posición y fue tirarme a la pileta. ¿Por qué? Porque el abogado es alguien que pide y el resto le da y le responde, porque hay que responder a consultas legales, ya sean internas o externas. Y entonces empecé a trabajar en logística y ya no era la que pedía, era la que tenía que dar, porque encima logística es un área que da, que proporciona, que responde a otros, y en general no te llevas muchas flores. En general te reclaman. Esto a algunos nos suena de algo, ¿eh? Yo estaba invirtiendo también en la logística y Sí, tiene sí. su cosa. No sabía ni manejar el Excel. A ese punto les cuento, o sea, así que aprendí muchísimo, me encantó. La primera semana me quedé sin habla de los nervios, pero bueno, me tiré a la pileta absolutamente. ¿Tú sabes lo que es la pileta? Ah, Es que, a ver, yo soy bilingüe, yo hablo dos idiomas, ya sabes tú por qué, pero tú igual no sabes lo que es la pileta. Yo estaba ahora con aquella frase de intentar remar en dulce de leche. Ah, Creo bueno. Pues tú puedes remar. Creo que en logística Claudia estaba ahí remando dulce de Puedes leche. remar el dulce de leche en la pileta, que es la piscina. Ah, claro. Entonces, Estamos con un curso acelerado. claro, porque Bilingüismo. claro, tal cual, porque esa es la otra cosa que descubrimos cuando ampliamos nuestro mundo, ¿no? Que en cada país tenemos modismos o dichos que realmente o no se entienden en otros y es un poco también lo que aprendemos, ¿no? Entonces, bueno, tirarme a la pileta es la piscina y tirarme, ¿por qué? Porque puede tener agua o no. Entonces, si te tiras de cabeza en la pileta y no tiene agua, bueno, yo confío que tiene agua y confié y me tiré. Y así fue como trabajé en logística y entonces después en marketing. Y nunca pensé que iba a ser una emprendedora en el sentido que lo contaba Silvia, y ahora, mirando para atrás, me doy cuenta que era una emprendedora. O sea, era una emprendedora que no terminaba de encontrar su vocación, y en un momento me di de lleno, además con la palabra propósito, y me di cuenta de cuánto había para aprender y para emprender. Y algo más que me di cuenta, llegando a los 50, era que no quería esperar a que me llegara el momento de la jubilación para empezar a elegir o a ver cuál era ese propósito mío, porque ya me daba cuenta que no estaba ahí no estaba. Todo esto se los cuento así ahora con una sonrisa y con mucha alegría, pero en el momento se pasa con un poco de sufrimiento también, porque no solamente por el propio, sino además por la mirada de los otros,
porque bueno, a veces es difícil desprenderse de la mirada del alrededor, ¿cómo de nuevo vas a cambiar? Y yo también preguntándomelo un poco, ¿cómo de nuevo voy a cambiar y otra vez estoy con esta sensación? Me voy a pasar así toda mi vida en una búsqueda constante, acumulando títulos universitarios que, bueno, algo que tenemos en Argentina, que la educación es muy buena y además es gratuita. O sea, realmente es una muy buena oportunidad que tenemos si la podemos, si la podemos y sabemos usar, ¿no? Y entonces dije, ¿qué hago? ¿Espero jubilarme a los 60 años o me voy antes? Y en ese momento venían unas olas de transformación, como suelen pasar en estas empresas, unas olas de transformación, y yo levanté la mano y dije, primero me preparé, no es nada más me levanté la mano, primero me preparé económicamente, me preparé mentalmente, me preparé en mi terapia y levanté la mano para irme. Y yo dije, no quiero esperar, quiero irme ahora y salir en esta búsqueda del propósito. Y por eso, así como Silvia se convirtió en mentora para poder compartir todo este transitar, como lo digo en mi podcast también, transitar el camino de la búsqueda del propósito. Una vez que lo encontraste, se te ilumina la cara. Yo no entendía que era eso, que escuchaba en un momento, me di con Sergio Fernández, español, que él dice, nacés 2 veces en la vida, una cuando nacés literalmente y la otra es cuando encontrás tu propósito. ¡Wow! ¿Y eso cómo se encuentra? Porque para mí no es que tampoco fue soplar y hacer botellas, no fue tan fácil. Entonces, por eso hoy mi propósito se ha convertido en acompañar a las personas en esa búsqueda, porque realmente existe esa posibilidad, y un poco lo que ustedes también dicen en alguno de los episodios de su podcast, hay días buenos, hay días malos, y es también saber diferenciar cuándo es el día malo que se convierte en un run run interno para empezar un cambio, y ese para qué vas. ¿Para qué? ¿No? Ese para qué o ese por qué de tu trabajo, ¿no? Y que hace que se convierta en eso que te ilumina cada día y que se puede. Y bueno, y en esa búsqueda y en ese transitar después también. Yo fui alumna de Silvia en uno de sus talleres en época de pandemia y la verdad es que es una maestra increíble, una maestra para emprendedores increíbles, así que así la conocí en mi búsqueda. Me quedo con una cosa que me ha encantado. ¿Solo con una? Me quedo con muchas, pero es que hay una que me ha llegado especialmente porque no podría estar más de acuerdo. Cuando decimos, hay veces que no por el hecho de no haber emprendido no quiere decir que no seamos emprendedores. Y es que el hecho de ser emprendedor es una mentalidad, es una forma de vivir el día a día, es una forma de afrontar los problemas, es una forma de tú moverte en tu empresa y, como digo, relacionarte con el resto de gente que tienes alrededor, de una inquietud de querer innovar. Yo creo que hay mucho intraemprendimiento y hay mucha mentalidad de emprendedor, aunque no seamos emprendedores, porque no nos haya puesto el título, porque no tenemos un negocio que se llama X. Totalmente. He dicho muchas cosas interesantes, pero ya te dejo que resaltes tú alguna, porque seguro que te has quedado con alguna. Yo vuelvo a poner un adjetivo, yo resumiría en valentía, ¿no? O sea, al final es un acto de valentía el querer cambiar y el querer transformarse, que es un proceso doloroso que implica pérdida, porque el proceso de cambio fundamentalmente es pérdida. Y decía Claudia, levanté la mano y el acto de levantar la mano creo que es un acto de valentía, de también de decir, sé que puedo perder cosas, pero estoy dispuesto a ello, ¿no? Así que yo lo resumiría como un acto de valentía, ¿no? Eso es lo que os ha contado. Totalmente. Tenía preparada hoy, como estamos entre expertos de emprendimiento, tenía preparada hoy una ronda de preguntas, vamos a decirlo así. O sea, y os quería pedir a todos que me deis una palabra que define para vosotros al emprendedor.
voy a empezar yo para dejaros pensar. O sea, yo algo que veo muy comúnmente en el emprendedor es la determinación. Cuando alguien emprende, yo veo que esa persona hace del emprendimiento su propósito vital. Entonces es como que todo lo demás queda en un segundo plano. Y siempre veo en todos los emprendedores esa determinación de decir, por ejemplo, como decía Gonzalo, yo mañana abro el local. Da igual lo que pase. Y lo veo mucho en los emprendedores, cuando alguien dice, no sé lo que tengo que hacer para conseguir esto, pero esto me apasiona, esto me gusta, voy a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Es algo que veo en todos los emprendedores. Bastantes cosas más, pero no las quiero quitar todas. Determinación. Mira, no lo había pensado, pero según hablabas, mira, yo creo que un emprendedor que creo que tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Y esa mochila llena de preguntas yo creo que le lleva a hacer cosas, ¿no? Le lleva a tomar acción para ver si encuentra ciertas respuestas. Y yo creo que de ese proceso al final pues va encontrando nuevas preguntas, nuevas respuestas, y es un ciclo que creo que no tiene ni inicio ni fin. Exacto. Curiosidad y determinación. Confianza. Confianza. En esa mochila llena de preguntas, la confianza que va a encontrar las respuestas. Eso es. Sí, confianza, me gusta esa palabra. Curiosidad, determinación y confianza. Vamos muy bien, ¿eh? Muy buenas cualidades. Sí, yo hilando un poco con la curiosidad, porque tiene bastante que ver, y volviendo un poco también a mi experiencia personal, para mí es inquietud también. Es normalmente la persona emprendedora es inquieta, por definición, con lo cual sí se pregunta mucho, se cuestiona mucho y en muchos casos está dispuesta, es más, sale de la zona de confort, porque para emprender hay que tomar muchas decisiones, hay que ser muy valiente. Entonces es una persona que yo lo defino el gusanillo emprendedor. Me gusta mucho hablar de tener o no tener el gusanillo emprendedor. Yo he hecho mucha selección como directora de programas de emprendimiento y no lo sé, siempre lo cuento, pero cuando veo hay emprendedores, emprendedoras que tienen un brillo en los ojos, que tienen un algo especial, que tienen el gusanillo emprendedor. Y se ve por cómo hablan, por cómo se expresan, por el entusiasmo que cuando te cuentan su idea de negocio, con lo cual es inquietud ese gusanillo. Me gusta mucho eso del aura. Yo lo ligo con la figura del líder. Una conversación que tenía hace muy poco con mi jefe y me hablaba de la figura del líder. Y me decía, hay veces que tú ves esa persona, simplemente cómo entra a una habitación, ya tiene ese aura de liderazgo, ¿no? Y me parece que es muy parecido al gusanillo emprendedor, ¿eh? Esa energía que se irradia, Sí. Estoy muy de acuerdo con eso. Totalmente. Liderazgo, que hablamos en un podcast que había dos tipos de liderazgo, ¿no? El liderazgo potestas y el autoritas, o sea, el que va contigo, el que viaja contigo y el que viene y va con el puesto que te toca, ¿no? En un determinado momento. Sí. Sí, a mí uniendo con las palabras y lo que menciona Silvia de lo de la zona de confort, a mí también me gusta por ahí acompañar a veces con esto de ampliar la zona de confort, porque esa te la ganaste, te la creaste vos, ¿no? Y ahí están todas esas herramientas que te fuiste creando a lo largo del tiempo, entonces la vas ampliando hasta que llega un momento que salís solito. ¿Por qué? Porque sí, como mudarte de casa. Primero creas un cuarto nuevo y después ya, bueno, te mudaste porque necesitas otro espacio. Nada, me gusta la metáfora para... Ir creando cuartos hasta que haya un momento, pues por muchos cuartos que tengas, la casa se te queda pequeña. Claro. Y ya quieres salir a ver el mundo. Claro. Quedas con el colchón, que es lo importante, que haya agua en la ducha. Yo creo que eso, fíjate, lo voy a hablar con el trabajo. Yo creo que a veces nos pasa dentro de una empresa, tú estás en un puesto y tienes alguna inquietud y necesitas cambiar de puesto. Cambias de puesto y de funciones, con lo cual estás generando ese cuarto nuevo. Y a lo mejor dentro de un tiempo vuelves a crear otro cuarto, y a lo mejor es maravilloso y tiene una pileta. Pero llega un momento que dices, esto ya no me vale. O sea, yo ya necesito salir de la casa y ir a ver lo que hay en esa montaña de frente. Claro.
Yo tengo una pregunta para Claudia, para los que nos están escuchando o viendo, que están ahora trabajando en empresa y que están igual cuestionándose ese propósito, pero no encuentran herramientas o no encuentran la manera en la que igual encontrar esas respuestas. ¿Y qué les recomendarías bajo tu proceso, bajo tu experiencia? No sé, ¿qué 3 consejos, si se pueden dar 3 consejos para estas personas? Uno es que se pregunten y si pueden lo vayan escribiendo. Es que les gusta. Algo tan simple como qué te gusta. Porque en el empezar a registrar qué es lo que te gusta, aún eso que creías que era lo peor del universo, te vas a dar cuenta que hay algo que te gusta. ¿Qué es lo que te gusta y que se te da bien? ¿No? Y con el tiempo, eso que te gusta y que se te da bien, por ahí puede surgir algo para ser distinto. Es una versión simplificada del Ikigai, a decir verdad, porque me costó horrores entender el Ikigai, y en el momento en que cuando fui a... estudié también coaching vocacional, y en el momento en que la profesora nos dijo 2 cosas. La vocación es movimiento. ¡Wow! Y podés cambiar. ¡Wow! Eso es alucinante. Ese es un consejo que le daría. Si estudiaste ingeniería industrial, estudiaste medicina, estudiaste marketing o lenguas, ¿por qué te tenés que casar para toda la vida con eso? Entonces el consejo fundamental que le daría, ¿vos le harías caso hoy a alguien de 17 años que te para por la calle y te dice, vos tenés que seguir haciendo esto toda tu vida? Bueno, cuando hoy te quedás ahí porque es lo que estudiaste y decidiste cuando tenías 17, es lo que estás haciendo. Le estás haciendo caso a alguien de 17. Entonces, ¿qué problema hay en cambiar? Ninguno. Si siempre, ¿quién te va a quitar lo que sos, lo que haces, si vos no sos un título? Entonces, ¿qué consejo le daría? ¿Qué te gusta? ¿Qué se te da bien? Y ya que ahora tenemos la inteligencia artificial, porque algunos me dicen, sí, pero yo no sé hacer más que esto, ¿qué podría hacer después? Le agrego otro consejo. Iterás con ChatGPT, ni siquiera tenés que pagarlo. Escribí, yo sé hacer todo esto, me gusta todo esto, ¿qué se te ocurre que puedo hacer? Y vas a ver que te tira una lista interminable de cosas y vas a decir, esa persona soy yo. Estamos deseando ir a casa a hacer, Sí, nada más, yo soy usuario premium de ChatGPT, Yo gracias a ti. Y Es que es fantástico. No sé, ¿qué dirá, Luis? ¿Tienes curiosidad? Mira, te voy a decir una cosa. Tenemos que abrir una nueva sección del podcast que sea hacerle preguntas a ChatGPT en mitad de la entrevista. En directo, ¿no? Sí. ¿Y sí? A ver qué nos dice. Lo vamos a preparar, ¿eh? Igual, no sé, estamos preparados para leer. No lo sé, pero bueno, lo probamos a ver qué sale. Resumida en una sola, hacele caso a ese run run interno. Ah, pensé que decías a ChatGPT. No. Y bueno, por ahí quien te diga, el día de mañana yo robot, Sí, no hay que sabe. nunca se sabe. Es verdad que yo creo que cuando dices, hazle caso a ese run run, yo creo que cuando tienes una inquietud, como no le hagas caso, es un easy en el futuro de los que te puedes arrepentir, ¿eh? Exacto. Yo siempre recomiendo a la gente que cuando tenga la duda, que dé el paso. Si tienes la duda, ya estás dentro. Sí. Si no lo tendrías claro. Y el hubiera no existe. Y el hubiera no existe. Y los easy son muy duros con nosotros mismos. Sí. Y yo creo que generan mucha frustración a nivel personal. Escríbelo. Easy, cuando tenía Escríbelo. 19 años, hubiera hecho... Sí, pero... Es mejor equivocarse, Sí. ¿verdad? Sí, pero para eso hay que tener lo que decíamos, ¿eh? Hay que tener esa inquietud de base. Si no la tienes, es un poco, a veces son apuestas muy arriesgadas. Y compartirlo. Y compartirlo. Y buscar sí, ayuda. sí, y buscar ayuda. Que es un poco pero- ese espacio que estamos armando que estamos creando, que hemos creado con Silvia, que es Puente Emprendedor, que es ese espacio donde los que tienen ese gusanillo emprendedor o que por ahí sienten algo y no saben si lo tienen, es ese espacio para ir a buscar esa ayuda. Entonces, eso también es importante, para no tirarse a la pileta sin saber si hay agua o no.
Y además comentábamos como yo un mito añado lo del agua siempre porque es un símil también. Ahora utilizaré la palabra pileta, ¿vale? Porque suelo decir piscina, pero bueno, si hay que tirarse a la pileta y decides, yo siempre digo, vale, sí, mira a ver si hay agua y la temperatura del agua. Porque si no, claro, es que si no es muy peligroso tirarse a la pileta. Puede que no haya agua, o puede que te hierva el agua, o que te dé algo porque está demasiado fría. Eso vale para el emprendimiento también. O sea, no solo ver, sino también medir un poco. Eso es, Y tocar. comprobar y Me acuerdo de tocar. Gonzalo, ¿te acuerdas de Gonzalo? Sí. Un emprendedor que entrevistamos que nos decía del paracaídas. Decía, emprender no es tirarte a la piscina y ver qué pasa. Decía, no es así, chicos. Además me acuerdo que decía así, decía, no es así, chicos. Decía, tú tienes que tener tu plan de negocio, haber hecho un buen análisis, haberte preparado. Claro, no es simplemente me gusta esto, voy a lo loco o como un kamikaze. No, lógicamente también hay que tener un trabajo detrás. Es probar el paracaídas, que funcione. Efectivamente, que funcione pruébalo un par de veces antes de tirarte, ¿no? Por si te tiras sin él, ya entonces estás cao. Sí, y siempre teniendo un poco también ahí la mirada en esto de la parálisis por análisis, ¿no? También, o sea, es como qué medida justa y por eso el rodearte con personas que han pasado por el mismo proceso, que te pueden ayudar, esto que decía Silvia, o sea, me convierto en mentora, no por presumir, me convierto en mentora porque si yo puedo acompañar a otra persona con herramientas de lo que he aprendido, entonces por ahí estirar de la rosca esa del paracaídas en un momento por ahí hasta quizá un poco más justo, ¿no? Siempre con sus inquietudes, pero... Luego hay varios, hay más paracaídas, o sea, efectivamente eso es importantísimo, rodearte, el ambiente, buscar ayuda siempre, pero hoy en día, afortunadamente, el ecosistema emprendedor está boyante, pero boyante. A veces bromeamos, es una broma de mal gusto, posiblemente, pero entre mentores o directores de programa, bromeamos con que hay más programas e instituciones de ayuda que emprendedores. Y la situación actualmente es así, es decir, que... Pero la parte buena, o sea, lo que tenemos que ver como algo muy positivo, es que efectivamente se ha creado toda una red de ayuda, también económica, también de financiación, de formación, de información, de aceleración, de multitud de programas. Hoy no hay empresas grandes, multinacional, o incluso pyme, que se precie, que no tenga intraemprendimiento o programa de aceleración vertical sectorial en su propio sector, por ejemplo. Eso no existía. Volviendo a la época de los dinosaurios, cuando yo empecé, estaba IOI, estaba otra institución, en aquel momento INCIDE, las cámaras de comercio. Fin. En España no había más. Si tú eras emprendedor, yo tuve suerte de ver este anuncio de formación de emprendedora, es que no había, es que no existía. Porque encima ser emprendedor en aquel momento estaba muy mal visto, se asemejaba emprendedor, empresario, explotación, una cosa rarísima que claro, ahora mismo ser emprendedor está de moda, lo que conlleva sus peligros también, todo lo que está de moda hay que cogerlo también con las pinzas porque yo he conocido emprendedores maravillosos y otros vende humo como una casa, viviendo del cuento. Entonces, quiero decir, esto de que está de moda, claro, es muy guay. ¿Qué eres tú? Soy emprendedor, ¿no? Y hay personas que viven un poco de ese cuento. Así que como digo, emprender sí, pero con paracaídas, con todo, está arropándose en todo este ecosistema. Sí.
Eso es lo interesante de compartir el espacio del emprendimiento con Silvia, yo estando en Argentina, Silvia acá en España, porque en Argentina, en realidad, quizá producto de las crisis, realmente ser emprendedor es algo común, o sea, es lo que más hay, o sea, todo el tiempo se está emprendiendo con emprendimientos que están geniales, no todos prosperan, pero hay un espíritu emprendedor muy arraigado que comenzó allá por la crisis del 2001 y que perdura y crece. Entonces vos vas a escuchar que te surge un emprendedor que tiene, no sé, un unicornio, tiene un unicornio, no es porque se compró el unicornio de Silvio Rodríguez, o sea, ya me salió, tiene un unicornio, pero desde Mercado Libre hasta... no sé, otras empresas por ahí más pequeñas. Entonces eso también es lo interesante de este puente emprendedor que hemos creado con Silvia, porque podemos compartir estas experiencias que son tan ricas y poder crear este ecosistema que, bueno, que dicho sea de paso, este ecosistema además tiene el ingrediente que unimos generaciones, porque lo que más deseamos es esta unión de generaciones, porque podemos todos aportarnos, la juventud con toda este arrojo y conocimiento de las nuevas tecnologías, y el más grande con toda la experiencia. Imagínense, es potentísimo, o sea, el cielo es el límite, en cambio de estar separados, todos trabajando en equipo, es genial, así que por eso le vemos tanto... Le vemos mucho sí, potencial. Mucho potencial, mucha... sí, a este puente emprendedor. Sí, es que yo creo que es un tema muy recurrente del podcast. Nosotros hablamos mucho de los equipos multidisciplinares, y cuando vosotras estáis hablando de esos equipos intergeneracionales, claro, también habláis de perfiles distintos, ¿no? De una persona joven que seguramente tiene mucha energía, conoce las nuevas tecnologías, y una persona más senior que a lo mejor ya tecnológicamente se ha quedado un poquito más obsoleta y a lo mejor ya no tiene esa energía, pero tiene esa seniority, ese saber estar, ese saber gestionar equipos, que eso solo te lo dan los años, solo te lo da la experiencia. Entonces, engranando ahí esos dos perfiles, pueden salir cosas muy buenas, ¿no? Igual que cuando hablamos de perfiles distintos, ¿no? Cuando hablamos de juntar a una persona que es muy impulsiva y una muy analítica. Y además pensar que nosotras somos de la época en que apareció la computadora en las oficinas y la empezamos a usar, o sea, pasamos de la máquina de escribir, de la Olivetti, para hacer la monografía de la universidad, a usar una computadora, o sea, sabemos aprender a usar tecnología. Sí, a ver, solo que ahora hay otra. Y ahora estamos utilizando Gemini y ChatGPT, y la plataforma que Puente Emprendedor utiliza es Discord. O sea, solo que, bueno, por ahí no es que estamos con todo de lo último, pero quiero decir, podemos estar... y compartir el mismo espacio, sabemos de lo que hablamos, o sea, el siglo cambió y no se murieron las computadoras, sin embargo, nosotras estábamos ahí viendo a ver qué pasaba. O sea, hay que bancarse ese momento. Nunca lo había enfocado así, pero es verdad, sois las que sabéis usar tecnología. De hecho, pasasteis del papel a la tecnología, ahora es una evolución... Que no es tan grande el cambio, es como el que cambia de cilindrada de una moto. Ahora pasas de una de 250 a una de 500. Pero en ese momento es pasar de andar a subirte a una bicicleta y ponerte a rodar, ¿no? O sea, que sabéis usar tecnología, sois las que sabéis usar tecnología porque habéis vivido ese cambio realmente, ¿no? También es cierto que nos pilló, es una reflexión, es cierto que nos pilló jóvenes. Eso. No sé, estoy pensando en mis padres, ahí ya, por ejemplo, hay una brecha generacional importante. Nosotras, siendo jóvenes, claro, aparecieron las computadoras y claro, oye, pues nos metemos ahí, y luego los móviles, pues venga los móviles, y luego, en fin, todo.
pero es cierto también que nos pilló bastante jóvenes. Quizás ahí habría que ver, claro, si la generación anterior, por mi parte, por mis padres, sí tengo que decir que sí. O sea, la brecha tecnológica está ahí. No se han sumado, no les ha dado tiempo, no han podido sumarse, pero nosotras sí, con lo cual... Sí, y no sé, vos mencionaste a tus padres, a mí me da mucha, me hace gracia y me da ternura mi mamá, que entonces te cuenta... Y porque resolví no sé qué cosa del auto, tiene un Fiesta de muchos años, ¿no? Y resolví no sé qué cosa del auto. ¿Y cómo lo hiciste? Y yo miré, me tiré abajo, vi más o menos lo que podía hacer y busqué en YouTube. Y había un tutorial que decía lo que podía hacer, lo ubiqué y después lo llevé al taller y le dije, pero miré un tutorial, o sea, maravilloso. Entonces te podés encontrar a un montón así, y yo flasheo porque se pone a investigar a ver cómo funcionan las cosas con los tutoriales de YouTube. Entonces a veces es como también confiar un poco más en esto de la palabra del emprendedor, ¿no? Mi padre sufrió mucho cuando surgió YouTube, porque claro, ya no la llamaba para preguntarle cómo tenía que hacer las lentejas. Claro, lo miraba en YouTube. Además te salía bien, porque como ahí veías cómo tiene que estar la cebolla y el ajo, sabes que te salía bien. Son herramientas que están que ya han llegado para quedarse y... Totalmente. Y bueno, pues van a formar parte de nuestro día a día. Cuanto mejor nos llevemos con ellas, yo creo que es bueno. Sí, y por ahí también otra cosa de ustedes que también trabajan en empresas o que trabajan con equipos, que un poco lo hablamos con Silvia. Es genial poder pasar por la estructura que te da una empresa, lo procedimental que te da una empresa, porque ya lo tienen armada. Tampoco hay que denostar la empresa versus el emprendimiento, porque uno aprende mucho hasta de cuestiones de auditoría. O sea, compliance. Hoy el compliance está a la orden del día. O sea, nomás cuando vas en todas las cuestiones que tienen que ver con Internet, el compliance o el robo de identidad o lo que fuera, y todo eso está como muy, muy identificado dentro de las empresas y lo aprendés y se te graba a fuego en la piel dentro de las empresas. Ahora, también está bueno que empiecen a pensar qué ideas tengo, cómo mejoraría yo esto, y a guardarse sus ideas, porque inevitablemente en un momento vos querés tener tu propio negocio. Entonces, ¿para qué empezar de cero? Imagínate tener un cuaderno de ideas y que sea tuyo. Es genial. Cuando te vas, tenés un cuaderno de ideas. Va a ser fácil, no, pero para eso está Puente Emprendedor. Claro. Me encanta esa cuña publicitaria. Bueno, es que hay que hablar de Puente Emprendedor. Sí. Puente Emprendedor es una plataforma que están creando Silvia y Claudia para conectar generaciones en el emprendimiento. De habla hispana. Y de habla De habla hispana. hispana, porque estamos hablando de España, de Argentina, de México. Tenemos, o sea, habla hispana, internacional. Habla Eso es lo que hispana. queremos. Nosotros hemos visto que por ahí en lengua, no sé, en lengua inglesa sobre todo, tienen como mucho desarrollo. Incluso ustedes lo pueden ver con el podcast. Hay mucho desarrollo de podcast y también de emprendimiento, y se habla, ellos acuñaron la palabra edadismo en los años 60, y nosotros estamos hablando de edadismo ¿hace cuánto? Hace poco y nada, tampoco hace tanto tiempo. Y entonces dijimos, en habla hispana falta más unión. O sea, en Argentina el emprendimiento te sale por debajo de las macetas. En España, por ahí, como decía Silvia, hay más escuelas, pero por ahí no tantos emprendedores. Y en México también tienen su propia impronta. Imagínense armar una red global y que además junte generaciones.
¿Cuánto podemos transformar de este ecosistema emprendedor? Esa es la apuesta. Esa es la apuesta. Y luego realmente eso nació, estuvimos trabajando mucho, tendiendo este puente entre nosotras sobre el Atlántico, ¿no? Por muchas videollamadas. Teníamos, a ver, concretemos, a ver hacia dónde vamos, en fin, fueron muchas horas de trabajo. Pero realmente todo esto nació básicamente de la inquietud relacionada con el edadismo, es decir... y nosotros, claro, la apuesta es disruptiva en el sentido de que lo que vemos, hay muchas comunidades de senior donde se ayuda a los senior, programa de formación para senior, entre ellos, y al final nos salimos del bucle. Cuando lo que necesitamos, las dos tenemos hijos jóvenes, alumnos, emprendedores, trabajamos mucho con la juventud y esto nos mantiene viva, nos da, es lo que nos encanta, ¿no? También nos encanta estar entre nosotras y hablar de nuestras cosas, los senior, ¿no? Pero nos encanta estar con los jóvenes, compartir, porque nos aporta esa frescura y sentimos que nosotras podemos aportar también experiencia y conocimiento, con lo cual si hay una mentorización es recíproca. No es solamente, es que soy senior, siéntate que yo te lo voy a contar, tienes que hacer esto. No, en absoluto. O sea, venga, trabajemos juntos. Porque tú, joven, me puedes aportar unas ideas, podemos crear algo grande si nos unimos. Esa es la idea. En un mundo que cambia tanto, yo creo que eso es vital, ¿eh? Es imprescindible. Porque el joven siempre te va a aportar algo, como decís antes, ¿no? Aprende las nuevas tecnologías, se integran. Otra inquietud que tengo yo aquí es, pienso, en un mundo que cambia tanto, la habilidad de aprender, como decías antes, ¿no? Nosotras todavía llegamos en ese momento en el que fuimos capaces de aprender. Me parece que es cada vez más importante porque ahora mismo, a la velocidad a la que cambian las cosas, o eres capaz de aprender muy rápido, a utilizar las nuevas herramientas, la inteligencia artificial generativa, o es que te quedas un poco atrás en la habilidad de aprender. Sí. Y yo volviendo a poner un adjetivo, yo creo que democratizan, ¿no?, el emprendimiento. Sí. Retiran la edad del programa, jóvenes emprendedores, retiramos lo de jóvenes, ¿no? O en la parte la retiramos, democratizamos y abrimos la puerta para que, pues eso, no haya esa segmentación, ¿no?, que al final el DNI pues tampoco tiene tanto valor, ¿no? Le damos a veces demasiado valor a la edad, o un valor que creo que es ficticio. Y democratizando, haciéndolo universal, al final, claro, hay que cambiar los mapas mentales, ¿no?, un poco, por los dos lados, pero bueno, ahí van a surgir proyectazos seguro. Y va a haber un crecimiento exponencial, ¿no? Y difícil de calcular, Luisma. Totalmente. Os quería hacer una pregunta, porque habéis dicho una cosa que me inquieta bastante. Y además tenemos una referencia personal. O sea, decís que estáis viendo ya casi más gente deseando ayudar a emprendedores que emprendedores en sí. ¿Te acuerdas? Nosotros estuvimos en un programa de mentoring para jóvenes emprendedores. Entonces, éramos muchos coaches y había pocos emprendedores, con lo cual pasó mucho tiempo hasta que tuvimos la oportunidad de ayudar a alguien. Y lo hacíamos de forma altruista, ¿no? Me identificaba mucho con ellas cuando decían, es que yo lo quiero hacer para que tú no cometas los errores que yo cometí. Y veo ahí una labor de mucha bondad, de mucha generosidad, de querer enseñarte. Y me da pena que tengamos ya ese ecosistema funcionando, que tengamos esa caja preparada para meter ahí los emprendedores, pero no tenemos los emprendedores. Bueno, no es pena, yo creo que es el sexto sentido, ¿no?, que es el de la oportunidad. No es pena, pero es como, ya solo nos falta eso, ¿no? Y os quería preguntar, ¿qué podemos hacer para llenar esa caja de emprendedores? Ahí hay unos conceptos, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Hay quien habla de burbuja del emprendimiento, por lo que efectivamente comentamos que hay mucha oferta, un poco de todo.
Luego hay que tener en cuenta también que se ha fomentado mucho el emprendimiento. Y yo solo puedo estar contentísima de eso, ¿eh? O sea, que es maravilloso por parte de las instituciones, el Estado, las autonomías, los ayuntamientos, todo esto en buena parte con el Fondo Social Europeo, con lo cual hemos recibido mucho dinero por parte de Europa para que se fomente y se ha hecho. En los programas, yo solo puedo hablar bien de todo esto, de cómo se han empleado, lo que yo he visto. Luego, hay cosas que salen en la tele, yo no sé nada, no he participado, pero lo que sí ha estado donde yo he participado, y yo he trabajado, he dirigido desde 2016, dirigido programas, pero he sido profesora y mentora, formando centenares y centenares en toda España. Antes del COVID todo era presencial, con lo cual yo igual estaba una semana en Badajoz, pasaba por Valencia, pasaba para cambiarme por mi casa, esa era mi vida, ¿no? Un poco. Y entonces ha habido mucha ayuda y mucho fomento también de cambio de mentalidad. Lo que os comentaba al principio, que, emprendedor, mala gente, o gente vaga, gente rara. Yo tengo dificultad todavía ahora con mis padres para que entiendan lo que hago. ¿Qué haces, hija mía? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es? Cuando lo fácil es, oye, trabajo en una empresa, soy directora comercial. Sí. Vale, lo entiendo. Pero esto de emprender, ¿qué es? Esto de emprender. Entonces, como digo, yo lo veo en el sentido positivo, en el sentido ahora, yo donde no es que me enfade, pero siempre reacciono un poco cuando me encuentro con algún emprendedor que yo quiero emprender, pero es que no hay ayudas. A ver, chaval, siéntate, hablemos y te cuento. Entonces, lo que falta a estas personas igual es algo de información, pero ayudas hay de todo tipo ahora. Y esas son las buenas noticias. Sí, por ahí también como abonando un poco a esta idea de cómo lograr que haya por ahí más emprendedores es como trabajar un poco más la palabra emprender. Emprender no es solamente porque vos montes tu propio negocio, como por ahí sucede tanto a lo mejor en Argentina, sino que emprender también es trabajando dentro de la empresa, en cambio de esperar a que otro venga a decirte qué es lo que tenés que hacer, que bueno, que tendrás tus roles y responsabilidades dentro de la empresa, porque está lógico, porque tenés una tarea que cumplir y para eso te pagan el salario. Podés ser alguien que te paguen el salario y listo, o podés poner un poco más y dar tu plus. Aprender, ver hacia qué otra posición dentro de esa misma empresa podés ir, qué es lo que más podés aportar, y si hay algo que ya empezó a dejar de gustarte porque tenés el run, en vez de ser un combativo dentro de la empresa criticándola, o buscate otra, o busca hacer crecer tu posición, o anda afuera a emprender. O sea, por ahí también tenemos que trabajar un poco más lo que significa la palabra emprender. Emprender no es nada más que me den una ayuda y me monto mi negocio. O sea, estoy emprendiendo cuando voy a la universidad y estudiaré dentro de todo lo que estudio cosas que no me gustan y otras sí, y después me buscaré el mejor trabajo que crea con propósito. Porque si me busco un trabajo solo porque me paga un buen sueldo y después a los 3 meses me estoy quejando porque no me gusta, porque esa empresa no me da lo que necesito, bueno, el dueño de esa empresa es otro, ¿no? O sea, me parece que también tenemos que salir un poco de la cosa paternalista, ¿no? O maternalista, si les gusta un poco más la amplitud, ¿no? Porque si no, en poco tiempo, personas aburridas, sin saber muy bien qué hacer. Autoliderazgo, ¿no? Autoliderazgo. Y sí, autoliderazgo, autoconfianza. Y en las empresas, cuando no sé si les habrá sucedido, a mí me ha sucedido trabajando en la empresa que vengan personas de mi equipo a decirme, yo necesito motivación, necesito que me motives. Entonces yo digo, a ver, no sé, yo me motivo trabajando.
A ver, a mí los proyectos, o sea, claro, para mí es como que encuentro proyectos, levanto la maceta, sale un proyecto, más en empresas así, tipo empresas grandes, tenés de todo, basta que levantes la mano y ofrezcas, está todo dispuesto. Entonces, ¿qué es? O sea, las palabras, también tenemos que un poco abandonar esta cosa maternalista, paternalista, ¿no? Y dejar que un poco, crezcamos, chavales, me encanta la palabra chaval. Sí. Me la llevo, te la cambio por pileta. Yo, fíjate, creo que hay emprendedores, y además siempre hablamos de emprendedores y no de emprendedoras. Ahí hay un déficit todavía. Eso es algo que hay que trabajar, hay que fomentar y hay que solucionar, eso sí. O sea, ahora mismo no me he preparado los datos, pero por ejemplo, a ojo de buen cubero, si hablamos de emprendimiento tecnológico, de startups, todavía las mujeres no se atreven, por lo que sea, o sea, no se sabe exactamente qué es lo que las frena, pero hay muchísimo más hombres que... Yo, como anécdota, os decía que he seleccionado para los programas de emprendimiento, he hecho mucha selección. Y ha habido momentos que, estando yo ahí esperando por favor, que entre una mujer... Chico, startup, todas de internet, tecnológica, chico, y cuando, chica, ven, o sea, deseando que cumpliera con los requisitos que evidentemente teníamos para seleccionarla, para poder seleccionar. O sea, ahí hay trabajo que hacer. Pues me parece un tema muy interesante y sí. Yo estoy de acuerdo, yo también percibo eso. Y podríamos poner el ejemplo de... No es un emprendimiento en sí, pero cuando nosotros estudiábamos el máster éramos 14 y había 2 chicas. Incluso nosotros muchas veces, como hombres, desde el otro lado, nos gustaría tener algo más de presencia femenina, porque nos gusta el equilibrio. Pero es verdad que sí que percibimos eso. Y la siguiente pregunta que os iba a hacer es... ¿por qué? ¿Y qué podríamos hacer para cambiar eso? Porque desde luego parece una tarea complicada. Porque me parece que la transformación lleva tiempo. O sea, por años las chicas no son buenas para las matemáticas. O sea, eso lo hemos escuchado a las chicas. Ingeniería, una carrera de chicos, hay un montón de ingenieras. De hecho, ahora mi hijo estudia ingeniería industrial en la Universidad de Buenos Aires y se han inscrito un montón de mujeres para estudiar ingeniería. Pero venimos de muchos, de muchos años que hay profesiones que son de mujeres, porque ¿quién lo dijo? Maestros, por ejemplo. No sé, en Argentina, en los colegios, no ves maestros, son maestras. Entonces hay determinadas profesiones que parecieras que son de hombres. Incluso muchas veces las mujeres, buscando médicos, por ahí se elige médico hombre en vez de médico mujer. Entonces, nosotras usamos un hashtag que nos gusta mucho, que es seamos el cambio que deseamos. Porque para poder llevar esa transformación, nosotras tenemos que también con nuestros hijos, con los amigos o amigas de nuestros hijos, ir como propiciando ese cambio. Entonces, si el día de mañana tienen una niña, un niño, bueno, a ver, por ahí tiene una inclinación o no, lo que fuera, pero se las vas como, qué bueno, al niño le gusta jugar a las muñecas, a lo mejor va a ser un diseñador de modas que el día de mañana, no sé, la rompe. O sea, entonces me parece que también en eso ir cambiando ese concepto mental, ¿no? Que
Estoy pensando en mi hermana, que le va a mandar este corte luego cuando editemos, porque yo cuando era pequeño le quitaba siempre las muñecas y jugaba mucho con las Barbies. No sé por qué, me daba todo un rato con las Barbies, mamá y siempre me recuerda, me dice, oye, ¿te acuerdas? Me escogía las muñecas y tal. Bueno, yo era un poco más chico, entonces las tiraba por ahí y tal, pero todo el rato estaba con las Barbies. Yo creo además que hay una cierta falta de referentes femenino, por lo que comentaba Claudia, efectivamente, que venimos no de años, de siglos. O sea, sí, yo soy una apasionada de la historia, me encanta la historia. La historia está hecha de hombres, ahora mismo estoy con el último de Posteguillo, me encanta la novela histórica, Julio César. Es decir, hombres que han hecho... Luego, él, por ejemplo, deja entrever que hay grandes mujeres, pero nadie se acuerda y nadie las conoce, no existen esas referentes. En el emprendimiento pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, todos tenemos en la cabeza nombres de grandes emprendedores y sí. Oye, ¿y mujeres? Espera, que pienso que... O sea, hay mucho trabajo todavía en ese sentido. Para las... Sí, para que haya mujeres efectivamente referentes, para que las chicas puedan inspirarse y pensar que... Luego hay otro tema, me viene a la cabeza también una conversación con inversores, business angels, mujeres, la presidenta de una asociación de business angels, mujeres buscando proyectos tecnológicos, startups de mujeres, no los encontramos, no hay. Vamos a las universidades, los buscamos debajo de las piedras, no los encontramos. Entre otras cosas porque las buenas, digamos, las más conocidas, también son muy codiciadas. Es decir, los grandes fondos, los inversores de mucho prestigio también, en cuanto a una de estas emprendedoras que ya ha brillado por sus éxitos, que sabes que es buenísima, que prácticamente es una apuesta segura, ya están ahí. Y o sea, hay una carencia por un lado y por otro una falta de referentes importante que inspiren a otras mujeres, con lo cual todo el trabajo que se puede hacer en ese sentido es importante. Hay trabajo para hacer. Mucho. Mucho trabajo para hacer. Voz, ¿no? Y poner ejemplos. Claro. Liderar con el ejemplo también. Y además, tanto que la otra palabra que se usa tanto... que bueno, está un poquito así como bastardeada, que es esta empoderar. ¿Qué es empoderar? Empoderar a la mujer, ¿no? O sea, en realidad también un poco me parece que esto del ejemplo es un poco animar a elegir lo que quieras, y después además las mujeres tenemos algo que es absolutamente biológico. Podrás retardar la maternidad o podrás decidir no ser madre, pero si decidís retardarla, la retardás hasta tanto. Tampoco es que es porque, o sea, por más que hayamos avanzado en medicina y en la longevidad y todo, hay un tiempo lógico. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si las mujeres podemos cumplir, si tenemos ganas? No lo digo cumplir en el sentido de mandato, sino de deseo. Si deseamos ser mamás, estar con nuestros hijos, y cuando nos acercamos a los 50, con toda la experiencia que tenemos, comenzamos nuestra carrera. ¿Por qué no podemos cambiar ese mindset? ¿Por qué a los 50... taza, cada cual a su casa? No, ¿por qué? O sea, ¿por qué no podemos empezar nosotros a cambiar ese mindset y ser distintos? O sea, hay muchos cambios por darse, realmente es una gran oportunidad, creo que vos usaste la palabra oportunidad, es una oportunidad única. Este momento que estamos viviendo es una oportunidad única si la tomamos. En cambio, o sea, si todos nos quedamos esperando a ver que las cosas cambien,
A ver, el primero me parece el juego de la silla, ¿no? En cambio de esperar, a ver, que no me quede sin silla, es esperar, a ver, ¿quién es el que se levanta primero? Bueno, nosotras levantamos la mano y vamos por ese cambio. Haremos nuestra parte y lo que podremos, y habrá otros que harán otra partecita, pero creo que tenemos una gran oportunidad porque las cosas están cambiando, mucho dado también porque las personas en general están viviendo más años. Y eso es algo único, es un momento único. O sea, en cambio de ocuparnos, a ver, de qué vamos a hacer con que la gente se vuelva vieja, ¿por qué no lo pensamos al revés? ¿Por qué no vemos qué podemos hacer con tanta juventud? Al revés. Es lo que es verdad, es juventud. ¿No? Es distinto, en todo sentido, en todo sentido. Entren y googleen la segmentación de marketing por edades y qué productos les venden. Todavía no cambió. Entren y googleen. A partir de los 60, 70 años nos venden salud y pañales. Hasta a los niños pequeños, salud y pañales. Y todavía no cambió, no la pueden ver, no la ven. No la ven, se la están perdiendo la oportunidad. En cambio, corremos maratones. Yo acabo de venir el año pasado a correr a Berlín, corremos maratones, hacemos, empezamos, no sé, nos gusta el tai chi o el Ironman, o sea, no la están viendo. No la están viendo. No la están viendo. Sí, justo acabo, además, hilando con lo que dices, justo acabo de publicar en LinkedIn un artículo pequeño que es una reflexión sobre marketing senior. Y efectivamente la reflexión es esa, es decir, no se puede poner todo en el mismo saco a las personas senior, pero aún así yo estoy muy acostumbrada y me duele muchísimo ¿cuál es tu target? Nuestro target son personas mayores de 55 años. O sea, el target soy yo, es mi madre, es una persona que está jubilada, que trabaja, que usa tecnología, que no la usa. O sea, todos iguales aquí. Y eso también hay que luchar, o sea, hay que entender, si quieres hacer marketing del bueno, tienen que afinar mucho con la segmentación, ¿eh? Claro. No somos todos iguales los mayores de 55. Bueno, a mí me gusta siempre hacer una especie de recorte y una especie de llamamiento. Y yo hago un llamamiento para las personas que buscan referentes, que mejor que vosotras. Silvia es pionera, 25 años en innovación, desde aquella lectura del periódico del Salmón, todo ese recorrido. Y como digo yo, ¿no? Que me gusta mucho la montaña, es la persona que abre ruta, al final es el pionero y el que va a hacer que los detrás vayan siguiendo esa ruta hasta llegar a la cima. Yo creo que en el emprendimiento en España lo has hecho y es bueno hacer ese llamamiento para decir aquí tenemos dos referentes que pueden ayudar, que vamos a darles voz para que os conozcan, acudan a vosotras y ¿por qué no? Hacer ese llamamiento. ¿Qué os parece? Maravilloso. Súper, me encanta. Muchas gracias. Con propósito, imagínate. Me encanta. Sí. Yo creo mucho en transformar mediante el ejemplo. Y yo creo que los grandes cambios culturales o sociales nunca se producen después de grandes acciones, sino de muchas pequeñas acciones que están detrás de pequeñas historias, de personas normales que muchas veces hacen cosas extraordinarias. Entonces, yo creo que no debemos subestimar ese poder evangelizador que podemos tener con nuestro ejemplo, ¿no? Cuando hablabais antes de qué podemos hacer para que la mujer entre más en el mundo del emprendimiento, pues seguramente ser mujer y emprender. Y estar ahí, intentar ser un referente y tender la mano. O sea, de verdad, yo creo que eso es... Yo creo que el cambio viene de ahí. Coincido. Por lo menos es lo que está en nuestras manos. Sí. Lo otro sería mirar la televisión y a ver las cosas que pasan y luego criticarlas o... Claro. Con lo cual sí, seamos el cambio que deseamos. Exacto.
Criticamos Es un mucho desde el sofá, ¿eh? Oh, sí. Esto Ay, es una claro. cosa que no hablamos muy a Solo menudo, puedes ¿eh? criticar desde el sofá. Sí, porque si no, no tienes tiempo Si de... andas o corres, No puedes Eso es. estar ni siquiera puedes hablar. dándole al pico. ¿Qué os imagináis o qué es lo que esperáis de aquí a, bueno, a un periodo de tiempo razonable? ¿O cómo os imagináis que puede generar o cómo puede impactar en la vida de esos emprendedores el puente emprendedor? ¿Qué tenéis dibujado en vuestra... ¿Cuál sería la carta de los Reyes Magos? ¿no? Mira, Fantasyland. Si os dejaran escribir, yo quiero que sea esto. Sí, Fantasyland. Imagínate este espacio hispano que no es menor, porque en definitiva en Argentina somos hijos de inmigrantes, la mayoría. En mi caso soy hija de inmigrantes italianos y españoles. Y de pronto esto que parecía que en un momento era solo hacia un lado o después solo hacia el otro con el tema de las crisis, ¿no? De pronto se convierte en una red que todo este ecosistema emprendedor argentino, que es muy rico y muy potente, sumado a toda esta expansión que hay en España, que hay, bueno, en México, porque es hispano, y podemos hacer este entramado. Si nosotras podemos estar armando este proyecto y sumando voluntades con un océano entre medio, o sea, no hay ni diferencia horaria que nos pare, Fantasyland es realmente que esta plataforma explote en emprendimiento, donde esas ideas geniales que están en un lado del mundo hispano se lleven al otro lado y se traigan para acá, y de pronto vos ves un montón de ideas geniales, porque eso es lo que tienen los emprendedores, un montón de ideas geniales explotan haciéndole bien a un montón de gente. ¡Wow! Qué bonito, ¿eh? Sí, además creando equipos intergeneracionales para llevar proyectos de este tipo y claro, o sea, al final es intentar crear, un poco la carta de los Reyes Magos, pues llevamos poquito tiempo, con lo cual es llegar a crear una comunidad fuerte donde tú puedas encontrar y ofrecer ayuda alrededor del emprendimiento, y donde la edad es un número, y porque ahí puedes encontrar pues, colaboradores, mentores, inversores. Y bueno, aprovechando también este espacio, esta oportunidad con el podcast hispano, el podcast de ustedes, que además tiene un re lindo nombre, ¿no? O sea, sí, hablando de las palabras, también es re lindo nombre, es un poco animar a las personas a que no tengan miedo, ya sea a que, por ejemplo, se contacte con ustedes o con un podcast con el que pegaron onda, que les gusta y que sienten que tienen ganas de preguntar más, y con nosotras a preguntar, animarse a dar ese paso, en definitiva, porque total, pensá, ¿qué podés perder? ¿Qué podés perder? Nosotras lo decimos, el no ya existía, y entonces un poco por validar la idea y un poco por también para superar ese no, armamos esta plataforma, esta idea la presentamos en un concurso, y entre 160 ideas tenemos una mención especial. Son solo 2 menciones especiales. O sea, imagínense que no lo hubiéramos hecho. Entonces, ¿qué podés perder con dar el paso? El hubiera no existe. Entonces, a los que escuchen en el momento que sea este episodio que estamos grabando hoy con ustedes, anímense y pregúntenos, o sea, puenteemprendedor.es, o pregúntenle a ustedes y armemos este ecosistema, súbense a la comunidad,
porque la comunidad, como dice Silvia, la comunidad solamente se forma y crece si todos aportamos. O sea, si no, se queda en la idea de unos pocos, que tampoco mola tanto, usando una palabra más local. La estás aprendiendo, ¿eh? La estoy aprendiendo. Y os quedamos sin palabras, Luisma. Qué bueno, es que son historias, yo creo que muy inspiradoras, ¿eh? Yo antes decía que yo lo que veo en ellas es por qué ayudamos a otros, y veía ahí mucha bondad, muchas ganas de ayudar. Es que es muy gratificante ayudar a otras personas. Me parece muy bonito. Como objetivo vital, claro, ¿por qué vas a trabajar? Por dejar un legado, por ayudar a otros, por acompañarles en su vida, por sacarles una sonrisa, por crear esa comunidad. La comunidad, si crece, puede acabar siendo muy fuerte, porque lo has dicho antes muy bien, ¿no? A lo mejor encuentro a alguien que necesita financiación y alguien que está deseando, lo que hablábamos antes, ¿no? Que quiero ayudar a un emprendedor y no encuentro el emprendedor. Pues creando esa comunidad, a lo mejor generamos esa red de contactos, genera ahí una especie de círculo virtuoso del emprendimiento. Yo veo una vocación al servicio vuestra, una vocación de servicio hacia los demás que es de admirar. A mí no sé, me produce un sentimiento de admiración, porque es esas ganas de aportar, ¿no? De dar, y esa vocación de dar servicio al otro, creo que es tan necesaria en cualquier actividad. También en la empresa, ¿no? Leía un artículo que el verdadero líder es el líder que trabaja para los demás, que tiene esa vocación de servicio, ¿no? Que está dispuesto a sacrificar su beneficio personal por el del resto, ¿no? Es que además aquí tocas un tema que a mí me gusta mucho, que es el del liderazgo. Tú puedes ser un líder solitario, ¿no? O sea, la típica persona con mucho ego de esto lo he hecho yo, pero eres uno. Sí. Incluso aunque seas egoísta y seas inteligente, si tú eres capaz de hacer que tu equipo funcione de forma armoniosa, con motivación, con ganas, no sumas, multiplicas. Claro. Creo que eso es clave, y creo que muchas veces por ego se nos olvida, ¿no? Esto lo he hecho yo, tú puedes hacer lo que quieras, pero tú eres uno. Esto yo creo que muchas veces también se nos olvida. Y hablando de emprendimiento, han dicho una cosa que me ha gustado mucho, hablando de los mitos del emprendimiento, publicamos un día en nuestra red y decíamos, un mito del emprendimiento es que hay que emprender solo. Entonces decíamos, no hay que emprender solo. Esto no es un viaje en solitario, es un viaje en el que tú te puedes apoyar en mucha gente, ¿no? Te puedes apoyar en Puente Emprendedor. Totalmente. Puedes ver aprendimiento. Claro. Siempre hay que buscar ayudas, siempre hay que buscar referentes como decíamos antes, me ha gustado mucho también eso de gente que haya cometido errores. El que ha cometido errores siempre tiene una sabiduría, y a mí me encanta cuando la gente se expresa y dice, mira, yo de esto sé mucho porque lo he hecho mal 50 veces. Es que de verdad, es como se aprende. Sí, pero esa es otra de las culturas que hay que cambiar. Sí. El valorar el error, porque por ahí no tenemos tanto la cultura esa de aprender o sea, hace y vas aprendiendo. Se aplaude más, uy, qué bien que lo hiciste. Y después algo que me vino hasta en los dibujos animados, el héroe va con sus amigos. Me estoy acordando de Nemo. ¿No? O sea, en realidad, hasta en las historias para niños no van solos, siempre van con alguien. Entonces, epa. La frase está muy sobada ya, pero la frase, si quieres ir rápido, vete solo. Si quieres ir lejos, vete acompañado. Sí. Vete a acompañar. Exacto. Totalmente. Tal cual. Tal cual. Muy bien, Luisma. Ya nos va quedando poquito tiempo, pero me gustaría que aprovecharais también para hablarnos un poco de vuestros proyectos personales, del proyecto podcast y del proyecto libros. Porque además he visto un libro por ahí, a ver, todos lo sabes, yo soy muy lector, que me ha parecido muy interesante. Ese libro de 30 planes de negocio. No sabéis informar. Sí. He de decir, si hubiera tenido algo más de tiempo, lo mismo hasta lo compro y me lo leo, que es algo muy habitual. Te lo regalo. No diré que Lo no. tengo aquí, mira, lo tengo justamente, lo tenemos aquí, así que te llevas una copia. Mira qué bueno. Este es un libro que bueno, yo llevo trabajando con la revista Emprendedores, colaborando con la revista Emprendedores. También llevamos 20 y pico años. Entonces,
sea, lo mío es muy bonito, por eso siempre hablo de pasión, porque todo lo que hago tiene que ver con el emprendimiento y el marketing. Pero siempre hay un tema emprendimiento, siempre es la columna vertebral. Entonces, con emprendedores, yo he escrito durante los últimos como 10 años o así, muchos artículos, plan de negocio, es decir, cómo montar una peluquería, cómo montar un restaurante, cómo montar 30 negocios distintos. Entonces salió el libro efectivamente en verano del año pasado, que es una recopilación. Luego siempre con emprendedores, porque esos son artículos cortos que salieron en la revista, son 4 páginas con el plan económico, con el marketing, pero luego yo tengo publicados 7 libros que son guías, siempre de montar 7. Esos son de 200 páginas. O sea, cuando pongo esta cara es que el trabajo que está detrás de eso, de investigación, de hablar con expertos. Os pongo un ejemplo, el último que he vuelto a actualizar, cómo montar una asesoría contable y fiscal. Otra es alojamiento rural, la otra es centro de medicina estética, comercio exterior. Entonces, claro, para hacer esto yo tengo que coordinar, supervisar un equipo de expertos, son personas, emprendedores y empresarios que trabajan en el sector y sacarle todo el jugo entonces, bueno, pues es una faceta mía, digamos. Luego tengo también mi blog, ahí escribo mucho sobre marketing, emprendimiento, publico mucho en redes sociales, soy community manager también, porque como formadora de marketing yo siempre digo que es lo que tendría que ser al final, o sea, tú no puedes, hay que predicar con el ejemplo. Entonces, claro, si yo doy clase de marketing, si doy formación sobre redes sociales, es porque he tenido y tengo éxitos y muchos errores también, que es de donde aprendes. Entonces, bueno, eso es una faceta mía que se añade a la formación, al mentoring, que es mi parte, digamos, de autora, ¿no? Por así decirlo. Me encanta, a mí me gusta mucho la gente muy inquieta. Yo, como soy un poco así, Sí. me identifico, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos? Es muy gratificante. Y qué útil, ¿no? Me estarán oyendo, quiero montar, o quiero ver cómo puedo montar un espacio para... ¿Quiero montar una peluquería? Pues para comprar el libro. Y tienes el análisis en un libro, después de una investigación ardua con expertos, está disponible y es un trabajo que Silvia os cede y está disponible, ¿no? Así que los que nos estéis escuchando, que tenéis el run y tenéis ganas de montar algún negocio, las verticales están analizadas por Silvia Manzoli. Es una suerte. Hay que dar... Gracias. Gracias. Y Claudia, proyecto personal. Sí, bueno, mi proyecto personal ronda alrededor de el propósito y de esto de crear proyectos con propósito, que es en definitiva en lo que acompaño a las personas. Cuando el propósito se convierte como en tu brújula, es como tener esa linterna que te va alumbrando el camino y que te va diciendo es por acá, confianza, porque te lo trabajaste, porque sabes, no vas a tontas y a locas, sabes hacia dónde querés ir. Y bueno, en mi caso, el podcast, yo siempre tuve entre mis búsquedas de vocación, como ya les contaba al principio, el podcast empezó como una doble... como un doble deseo, ¿no? Por un lado, el compartir un poco lo que iba aprendiendo en esto de, cambié y qué cosas aprendo en esto. Todas esas ideas que aparecían y esas lecturas tan hermosas y así fue mutando el podcast que hoy tiene casi 200 episodios, ¿no? Investigo mucho. Y la otra es esta cosa de el contacto con el micrófono, ¿no? Esa cosa de la locución, en definitiva,
que era algo que me encantaba de chica, pero había que estudiar, por allá por donde yo vivo, había que estudiar algo más serio. Entonces fui abogada, no sé si se acuerdan que se lo dije al principio. Y entonces el podcast, aquellos que quieran empezar uno, que en habla hispana realmente hay mucho para producir y para trabajar en podcast, a veces uno cree que no lo escucha nadie. Y empezás y es un trabajo en solitario. Y eso es parte también de lo solitario del emprendedor. Y nada más solitario que un podcast. En el caso de ustedes lo hacen en conjunto, pero vos crees que no hay nadie del otro lado. Hasta que hay alguien que te manda un mensaje y te dice: uy, me tocó eso que compartiste. Muchas gracias. Y entonces te corre como un frío y al mismo tiempo un calor. Es una cosa medio como combinada, porque es una gran responsabilidad. Y para mí eso es el podcast. Se ha convertido en una gran responsabilidad. Realmente investigo mucho para cada episodio. Me lo pienso y lo investigo y trato de compartir siempre todo eso que voy aprendiendo. Si hago un curso que aprendí algo que está bueno, investigo el doble para poder compartir. Entonces, en mi proyecto personal realmente se ha convertido casi como en una cruzada. Que las personas descubran su propósito, porque si lo descubren es oro en polvo. Es como que no hay nada que te detenga. Y bueno, así es como surgió Caminar con Propósito, que algunos por ahí al principio, cuando empecé a trabajar mi marca personal, cursé también un máster de marca personal, como dice Silvia, esto de transitarlo y de tener la autoridad, ¿no? Me gusta mucho estudiar y por ahí un poco me han planteado en su momento, ¿por qué no Claudia Ferrara? Porque caminar con propósito, me parece que si vos caminás la vida con un propósito, es mucho más fácil. Así que soy Claudia Ferrara de Caminar con Propósito y listo, se quedó así. Si tuvierais que recomendar un libro para emprendedores, ¿cuál sería? En este caso, no vale recomendar el de 30 planes, porque de ese ya hemos hablado, ahora quiero otro. Qué difícil es. Buena pregunta, porque Qué aquí difícil, siempre qué difícil. seguramente os estén viniendo muchos a la cabeza. Sí. Estáis pensando con cuál me quedo. Mira, yo que no es técnicamente de emprendedor, ¿no? Porque saben que mi camino es más nuevo, pero sí, en cambio de uno, dos. Uno hay una biografía acerca de Miguel Ángel que se llama Agonía y Éxtasis, biografía. A ver, y entonces bajás al prócer. No solamente bajás al prócer, sino que ves al humano y el transitar del humano con su sufrimiento. A mí me impactó muchísimo porque hoy vemos esas creaciones en mármol y no solamente eso, sino que entras a la Capilla Sixtina o si no lo googleás y lo ves y decís, wow, ¿cómo pudo haber? Y fue Agonía y Éxtasis, es como un poco ese camino del emprendedor en definitiva, ¿no? Porque se la tuvo que jugar además, léanlo. Y el otro es, que me gusta mucho también, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, porque es como que en el medio de esa cosa tan tremenda que le estaba pasando, porque él estuvo en un campo de concentración, él le encontró el sentido a su vida y él encontró su sentido a su vivir ahí adentro y a lo que iba a hacer después. Entonces, son dos libros que a mí me encantaron, que por ahí no son de emprendimiento, pero como dijimos que el emprendimiento está en todos lados, esos son mis dos libros. Pues a mí me vienen a la cabeza ahora, sin habérmelo preparado antes, uno antiguo y uno moderno. El antiguo, porque tiene unas décadas, se llama El mito del emprendedor. Ahí aprendí, realmente me quedé fulminada porque
está escrito para pequeños emprendedores, para pequeñas empresas, en una época en la que no se destilaba ese tipo de libro, todo el marketing, sobre todo para multinacionales. Entonces, lo que se aprende en ese libro, básicamente el concepto clave es: trabaja sobre el negocio, no en el negocio. Y a mí eso me fulminó porque me pareció absolutamente brutal el concepto de, no desperdicies tu tiempo en el día a día, en hacer, sino en trabajar en el negocio. Así, por ejemplo, McDonald's, ¿no? Es McDonald's porque trabajaron no en el negocio, no haciendo hamburguesas, sino viendo cómo crear ese imperio que al final, trabaja sobre el negocio para hacerlo crecer. Y el último que leí, creo que el año pasado, en verano, me súper encantó, es la biografía de Michele Ferrero. Michele Ferrero, yo soy italiana, pero bueno, Michele Ferrero es el emprendedor. O sea, es para aprender realmente ese espíritu de sacrificio, esa segunda generación, que la empresa Ferrero la montaron los padres, siendo una cosita pequeña, razonable, y él, segunda generación, creó el imperio. Claro, ahí te cuenta la personalidad rompedora de este emprendedor, Michele Ferrero. Qué bueno, me los apunto los 4, ¿eh? Gracias por la pregunta. ¿Qué tiene que tener para vosotros una persona para inspiraros, para serviros de la referencia? ¿No? Es decir, cómo una referencia encuentra a la vez a su fan, ¿no? A su referencia. Una pregunta difícil. Pero Difícil. A ver si... Yo que en esto... A mí me gusta la persona que no está parada en el pedestal. Ese que te habla o que te enseña acá, desde tu misma distancia. ¿Viste? Es como cuando dicen que a los niños hay que hablarle agachándose, ponerse en cuclillas para hablarle a su misma altura, para que no tenga que mirar para arriba, ponerte a tu misma altura, porque de esa manera podemos establecer una comunicación directa y que no sienta que lo estás intimidando. Bueno, el líder, fuera de todo lo demás que sabemos, que sí de saber y que papá y todo eso por algo se ha convertido en líder, no hace falta que estés. Si estás en el pedestal, no sos líder. No me inspiras mucho, pero si te pones acá a la par mío, vamos juntos, que te acompaño, ahí sí, me inspira. Sí, estoy contigo en el aspecto de la humildad. La humildad, con lo cual a mí alguien que me inspira, desde luego, no es presumido, no tiene un ego desmesurado, sino que es una persona humilde. Y luego yo valoro muchísimo la honestidad y la coherencia. Porque hay personas absolutamente brillantes, pero que resulta que su vida, no practican con el ejemplo. Y para mí esa coherencia, por eso os contaba Michele Ferrero, para mí es el emprendedor, porque, por ejemplo, hubo un desbordamiento de río en Alba, en la ciudad donde estaba el establecimiento principal, y él fue el primero. Él fue el primero en primero preocuparse de si había algún herido, eso primero. Y fue el primero en ir y luego, claro, con ese ejemplo, inspirando evidentemente todos sus empleados, la gente corriendo para ayudar, pero siendo él el primero. Hay que predicar con el ejemplo. Para mí el líder es eso. Vaya cierre. Un cierre espectacular. Me encanta. Voy a hacer spoiler de una de las próximas entrevistas. Porque esta semana uno de nuestros futuros entrevistados compartía una frase que me gustó mucho, que decía: el elefante camina sin recordarles a todos constantemente
lo grande que es. Buenísimo. Qué bien resumes una vez dicho, ¿eh? Es buenísimo. Me encanta. Sí, sí, es así. Bueno, pues cerramos un capítulo más de aprendimiento. Chevita, espero que te lo hayas pasado muy bien. Espero que hayas disfrutado mucho de un capítulo más de aprendimiento. Leeremos vuestros libros, esperamos que nos sigáis de ahora en adelante y estamos en contacto un capítulo más. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias A a ustedes. vosotros, gracias, un placer. Qué bien. Pues nada, Vale. hasta luego a todos. Chao. Chao, chao, chao. 3, 2, 1. Es hora de convertir tus sueños en realidad, manteniendo los pies en la tierra mientras dejas volar tu imaginación. Te animo a iniciar un viaje. Vamos juntas, te animo a diseñar tu propio GPS, ese que te va llevando por los lugares que vos deseas, como en ese viaje cuando te vas de vacaciones. Sos vos quien decide el lugar al que querés. Decide los puntos intermedios y aunque parezca mágico, es completamente real. Escribime caminarconpropósito@gmail.com y te voy a ir contando cómo hacerlo. ¿En qué punto te encontrás hoy? Imagínate el momento en que tu respuesta sea: estoy donde quiero estar, transitando mi vida como quiero transitarla. Reinventarte significa potenciar lo mejor que hay en vos, descubriendo todas las cualidades positivas que ya posees, que ya tenés. Permitite brillar. Reinventarte es conocerte a vos misma, conectar con tu interior. Significa dejar de esperar a que las cosas sucedan. Toma una actitud activa frente a la vida. Te animo a identificar lo que realmente deseas e ir por ello con un plan. Estoy acá para acompañarte con herramientas, estrategias, recursos nuevos, ideas nuevas, a comenzar a afinar el oído para detectar palabras mágicas. ¿Qué historia te querés contar? ¿Qué historias querés diseñar? Podemos ver dentro del desorden. Te animo a sumarte a esta tribu de transformación. Y recordá que si una idea te resuena, ponela en práctica. Ponela en práctica. Pasá a la acción. Te animo a no esperar. Te animo a ir por la vida que deseas. Ir por la vida que deseas. Ahora, en este momento. Anímate. Anímate. Y pasemos juntos a la acción.